Bueno, pues puedes tomar tu lugar. Vamos a comenzar. Pues buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Wow. Bueno, pues algunos me conocen, otros no. Me presento, mi nombre es Daniel Cortés. Y pues esta es mi primera vez predicando, así que ténganme compasión. Entonces, dejemos que el Espíritu fluya y que hable lo que tenga que hablar, que Él es bueno. Y esta enseñanza la he titulado Tus pensamientos son mi realidad. ¿Va? Sí, mira, ahí está. Vale. Y empezamos con una pregunta. Bueno, antes que nada, ¿alguien ha venido aquí por primera vez? ¿No? Bueno, ahí hay alguien, le pueden dar la bienvenida, por favor. Eres bienvenida a esta casa, a este lugar. Alguien, por favor, salude, le dé un abrazo. Eres bienvenido. Así que preparémonos para el mensaje. La verdad es que perdón, sí es cierto. Vamos a hacer la declaración de fe. Entonces, a ver si nos pueden poner en pantalla. Tenemos una declaración y creemos que todo lo que sale de nuestra boca es poder de Dios y actúa en nuestra vida. Así que vamos a declarar. Dice, repite conmigo: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén, amén, amén. Y eso es lo mejor de todo, que al que cree todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Así que vamos a comenzar con una pequeña pregunta. La verdad es que este tema tiene mucha introducción y perdónenme, les voy a pegar un poco en el alma, pero va a ser de bendición, ¿sí? Entonces voy a hacerte una pregunta y esa es: ¿qué cosas tú crees que son importantes para Dios? Y ya nada más la piensas y ya tú vela pensando, ¿ok? Y te voy a leer algo que me pasó. Lo había puesto de otra forma, pero Dios es la verdad y la verdad es absoluta. Ajá. Una vez, cuando empecé mi vida cristiana, al año, un apóstol se acercó a mí y me dijo, bueno, oró por sabiduría. Vamos a agarrar este. Ahí está. Perdón. Es que también sé ingeniería, entonces. Bueno, un apóstol oró por sabiduría. Y en ese momento, pues bueno, era muy joven. Todavía. Y en ese momento yo ya me consideraba una persona sabia. Así me consideraba. Claro que si ahorita comparo todo lo que sé y todas las decisiones que he tomado, pues sí son mejores ahora. Pero esto es importante. ¿Cuántos saben que al que se exalta, pues Dios lo tiene que humillar? Y al que se humilla, Dios lo tiene que exaltar. Lo más importante es que solo fue un pensamiento, no lo dije. Dije, pero yo ya soy sabio. Y yo me hubiera reído ya. Pero lo más chistoso es que Dios no se rió. El Padre no se rió, sino que solo fue un pensamiento. Y el apóstol dijo: pero te haré más sabio. Pero yo no lo hablé.
pero Dios conoce el corazón. Y vamos a empezar. Necesito que repitas esto conmigo. Soy hijo de Dios, por lo tanto tengo sabiduría celestial. Y ahora yo te voy a decir, pero Dios te va a hacer más sabio. Amén. Vale. Ay, Dios, es que está un poco fuerte. Vale. Empieza con un subtítulo este tema. Y ese tema se llama El origen de la maldad. Cuando nosotros llegamos a Cristo, pues tenemos una perspectiva del bien y del mal. Tenemos un pensamiento, depende a nuestro carácter, de lo que es bueno y lo que es malo. Ajá. Pero he visto a través de este recorrido en Cristo que lo que yo pensaba que era bueno no era bueno para Dios, y lo que yo pensaba que era malo tampoco era malo para Dios. Ajá. Entonces, vamos a acercar más el micro perdonen. Vamos a leer Génesis 2 del 8 al 9. Luego Dios el Señor plantó un jardín en el Edén. Vamos a ponerlos para acá. Luego Dios el Señor plantó un jardín en el Edén hacia el oriente y puso en él al hombre que se había creado. Y Dios el Señor hizo que el jardín se diera toda clase de árboles hermosos y de fruto delicioso. En el centro del jardín plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí yo te digo, si sabemos que todo lo que viene de Dios es bueno, ¿qué propósito tenía el árbol del conocimiento del bien y del mal? Casi no se ve en esa imagen, pero son dos árboles. Está un poco iluminada. Y aquí dice la palabra que clase de árboles hermosos. Ninguno era malo, todos eran hermosos. Ajá. De frutos deliciosos. Nunca dijo que el árbol del conocimiento del mal era maligno o algo así, ¿verdad? Dice que todos eran hermosos. Dice Génesis, pasamos a Génesis 2 del 15 al 17. Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara, y a la vez le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto del árbol, de ese árbol, morirás. Entonces Dios dejó una instrucción, ¿vale? Yo te pregunto, aún así, ¿tú crees que ese árbol era malo o era bueno? Bueno, vamos a ver qué nos dice al rato la palabra. Entonces, aquí tenemos entendido que Eva todavía no era concebida de la costilla de Adán. Aquí esta parte solo se la había comunicado a Adán cuando Eva todavía no estaba en la existencia, ¿vale? Dice, Eva aún no estaba con Adán cuando ocurrió estas conversaciones. Cuando tú comes el fruto de una persona, te vuelves como esa persona. Es decir, también es cierto que Dios muchas veces nos ve como árboles, ¿no? Y que nosotros también tenemos un fruto. Ajá. El fruto también puede ser hijos. Tus hijos son tu fruto, tu descendencia es tu fruto, pero también es tus obras, ¿no? ¿De qué obras estás hecho? ¿Cuáles son tus obras? Dice, el fruto en la Biblia se puede ver como el resultado de las obras, buen fruto, mal fruto, y también como tu descendencia. Las personas también son como árboles en la Biblia. Dice, aquí tengo pruebas de que así lo es. Jeremías 17, 7 al 8. Pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor ni angustia los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos, ¿vale? Estamos hablando del hombre. Entonces comparamos al hombre también con un árbol, ¿verdad? Que también da fruto. Y tengo otra persona, no lo voy a decir porque no nos da tiempo. Así que vamos a Génesis 2:25. Aunque en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, no
no se sentían avergonzados. Ajá. Y aquí te voy a contar algo de cuando era un niño, que a mis papás les da mucha risa. Cuando era un niño, había un supermercado que vendían pescado, o sea, lo pescaban y pues tú elegías qué pescado tomar. Y yo elegí, yo quiero ese pescado. Y cuando lo trajimos y lo estábamos cocinando, yo decía, ay, qué bonito mi pescado. Y me lo estaba comiendo y, ay, qué bonito mi pescado. Yo creo que un vegetariano, digo, ese es un demonio, no sé, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, ¿no? Pero había una inocencia. Yo no conocía lo que era la muerte, ni la maldad, ni nada de eso. Yo solo sabía que era mi pescado y que estaba delicioso. ¿Verdad? Entonces, no sentían vergüenza, ¿no? No había un discernimiento todavía de lo que era malo ni era bueno. Entonces, continuamos. Dice Génesis 3, 1 al 7. La caída del ser humano. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios. Hay que señalar eso, que era el más astuto. El Señor se le acercó a la mujer, que creados por Dios, el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó: ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer contestó: sí podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Y la serpiente dijo: mentira, silbó la serpiente, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Bueno, eso dijo Satanás, ¿verdad? La mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además, lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y aquí yo quiero tocar unos puntos muy importantes. Vamos a ver qué es lo que puse en mis apuntes. Dice, hay detalles en este capítulo. 1, que se utilizó la astucia, la habilidad, la sagacidad y una parte de cordura, o sea, una parte pensante, para poder disfrazar la mentira de una verdad, con un animal en particular, que es la serpiente. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo: ahora el ser humano es como uno de nosotros. Fíjense, esto es importantísimo, porque sí mintió. Pero aquí en Génesis 3, 22, 24 dice: y dijo, ahora el ser humano es como uno de nosotros. ¿Quién dijo que era uno de nosotros? ¿Qué es como uno de nosotros? La Trinidad, ¿no? Dios, Espíritu Santo, bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, al final sí terminamos siendo como Dios, ¿verdad? Bueno, así dice la Escritura. Hay como cosas medio ocultas ahí, medio chistosas. Dice: pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No conviene que tome del fruto de la vida, del árbol de la vida, y viva para siempre. Entonces Dios, eso es importante, el Señor expulsó al hombre, esto también es importante, expulsó al hombre y a la mujer del jardín del Edén, y puso al hombre a que trabajara la tierra del cual fue hecho. Después de haber expulsado, eso también es importante, al hombre y a la mujer, Dios puso al oriente del jardín de ellos el Edén a los querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para evitar que nadie pudiera llegar a este árbol de la vida. Punto número 2 dice que Dios nunca mencionó o le mencionó a Adán que el fruto se podía tocar. Bueno, a Eva. Hay una cosa importante que lo aprendí en AG. Si te fijas en el versículo anterior, Dios le dijo a Adán que no lo podía comer, pero nunca le dijo que no lo podía tocar.
Pero eso lo dijo Eva, ¿verdad? ¿De dónde salió esa frase? Dice, esto tiene que ver mucho con el conocimiento adquirido y el conocimiento revelado. Cuando tú aprendes algo, pues te puede dar igual. Dices, pues está chido, pero no me interesa. Pero el conocimiento revelado forma parte de tu vida. Ya es parte de tu vida. Y lo vemos con Pedro, en Mateo 16, 13 al 17. Y aparte de eso, no te lo dice una persona, te lo dice Dios mismo, ¿vale? Dice, al llegar a Cesarea de Filipo les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Estamos hablando de los tiempos de Jesús, ¿no? Que no sabían quién era, solo sabían que hacía cosas, ¿no? ¿Pero quién es? O sea, hace cosas como de Dios, pero ¿quién es? Y le pregunta a Jesús, ¿y quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Simón Pedro. Después dice, Dios te ha bendecido. Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos, mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. El conocimiento revelado es algo que forma parte de tu vida y de tu carácter. Pero bueno, es un poco de contexto. Les prometo que el final es bueno. Perdón, es que tengo que leer todo esto, si no me pierdo. 3. Hizo tambalear la identidad de Eva. Ese es otro punto importante. Hizo que la identidad de Eva hizo dudar de quién era. Dice, y fue cautivada por el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, codiciando su hermosura y su sabiduría. Eso es otra cosa que quiero que te quedes. 4. Al comer el fruto entró en ella el ADN del bien y del mal. Pero ¿cómo entró este ADN? Y hay otro textote. Perdonen, chicos, los voy a molestar un poco con esto. Ezequiel 28, 11 al 19. Entonces este mensaje adicional me vino del Señor. Hombre mortal, entona una canción triste por el rey de Tiro. Dile que el Señor Dios dice, tú eras la perfección de sabiduría y hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura estaba adornada con toda piedra preciosa, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda, todas engastadas en el oro más fino. Ello te fue dado el día que tú fuiste creado. Te designé como el querubín, un ser celestial de gran dignidad, protector, persona de gran alcurnia. Tenías acceso al monte santo de Dios. Caminabas en medio de las piedras del fuego. Ningún lugar te estaba restringido para ti. Eras perfecto en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado hasta aquel momento en el que se halló maldad en ti. ¿De quién estamos hablando? Del enemigo de toda nuestra vida. Bueno, el enemigo de Dios. ¿Y cómo fue que este enemigo llegó al Edén? ¿Verdad? Era hermoso, tenía todo. Pero halló Dios maldad en él. ¿Cómo halló Dios maldad en él? Porque Dios es omnisciente, omnipotente. ¿Qué más? Omnipresente. Obviamente Dios tiene conocimiento también del bien y del mal. El árbol de la vida, cuando tú tienes un teléfono, ¿tú crees que es bueno o es malo?
depende, ¿no? Porque Dios decía que toda su creación era hermosa, toda. Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice: se libró entonces una gran batalla en el cielo. Miguel y los ángeles que estaban bajo su mando pelearon contra el dragón y sus huestes de ángeles. Estos últimos, una vez vencidos, fueron expulsados del cielo. Aquel gran dragón, que no es otro sino la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, y engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto con la totalidad de su ejército. ¿Quién es su ejército? Bueno, teológicamente sabemos que es una tercera parte de todos los ángeles. Imagínense cuánta sabiduría, cuánta hermosura para haber convencido a un tercio de ángeles que se unieran a él. Impresionante. Y la verdad es que a veces es difícil no caer en las trampas del enemigo. Es difícil, estuvo con Dios, estuvo al lado de él. Él conocía los pensamientos de Dios. Él conoce la Biblia de principio a fin. Es difícil a veces no caer en las trampas del Satanás, ¿verdad? Nos provoca. Pero Dios tiene la victoria. Dice: yo te quiero poner aquí que ese fruto, Dios, el árbol del bien y del mal, lo usó Satanás, haciendo dudar, número uno, de la identidad de Eva, haciéndola sentir que no era suficiente, que le hacía falta algo más, que vio hermosura en esa persona y sabiduría. Esto es para... No todo lo que es hermoso, ni todo lo que es sabio, viene de Dios. Y esto, no estoy casado, pero esposos no dejen a sus esposas solas. Y esposas, sujétense. ¿Vale? Porque el enemigo es astuto. Dice: yo veo que Jesús es como el árbol de la vida, porque es el pan de vida, ¿verdad? Dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos mensajes. A partir de este punto, todo el tiempo existía una pelea entre el bien y el mal, y entre todos los linajes. Siempre fue el enemigo de Dios contra la verdad, el que distorsiona toda la verdad vistiéndose de luz. El apóstol de la vida, tenemos al árbol de la vida, al árbol de la ciencia del bien y del mal, el león que busca a quien devorar, al león de Judá, la serpiente antigua, la serpiente de bronce, las ovejas y los que se visten de oveja. Dos simientes estaban en conflicto, y la guerra del bien y del mal siempre estuvo ahí. ¿Desde dónde, no? Vamos a ver desde dónde. Génesis 3, 14, 15. Y Dios eterno dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Cabe aclarar que aquí pone su descendencia con mayúsculas. Cuando es la descendencia, bueno, en este sí. Es otra versión más chida. Esta es la verdadera. Cuando Dios pone la mayúscula, es que hay divinidad. Está Jesús ahí. Tú le herirás en el talón, pero Él te traspasará la cabeza. Vaya que conocemos que efectivamente Satanás tiene algo contra las mujeres. No por nada también, cuando
Jesús resucitó, fueron las mujeres las que fueron primero a ver, ni siquiera los apóstoles. ¿Por qué las odiará tanto? Porque son más hermosas que él, ¿no? Yo creo. Sí. Son más sabias que él. Un poco romántico acá, ¿no? La cosa. Bueno. Vamos a seguir. ¿Dónde me quedé? Entonces ahí están las dos simientes. Segundo título: la batalla entre el bien y el mal, los dos linajes. Génesis 4, 3 al 9. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda del Eterno. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Caín y Abel eran los hijos de Adán. Uno no era hijo de Adán. Ahorita vamos a ver. Uno nunca fue hijo de Adán. Eso está interesante. Nunca fue de Adán. Sí salió de Eva, pero no era de Adán. Dice, ¿qué? ¿Con quién se metió? Bueno, dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto. Pero si obras el bien, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió: no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Ahí está mi hermana y a veces nos tiramos unos buenos rounds. Pero la amo, ¿sí? O sea, hay amor en los hermanos, tiene que haber amor entre los hermanos. No puede estar Satanás ahí. Nos enojamos, nos peleamos, pero primero es el amor de Dios. ¿Ok? Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Andaba hablando Jesús con los judíos. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentiras. 1 de Juan 3, 10 al 11 dice: en esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Dice: el que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis unos a otros, no como Caín, que era del maligno. O sea, nunca perteneció al linaje de Dios. Él nunca fue de ese linaje. Y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces aquí nos queda muy claro que sí, hay dos linajes: el de la serpiente y el linaje de Dios, ¿no? El linaje escogido. Génesis 4:25 dice: de nuevo Adán conoció a su esposa. Cuando dice conoció a su esposa, significa tuvo intimidad con ella.
O sea que solo tuvo intimidad 2 veces Adán con ella para generar primero un hijo y después, o sea, primero con la primera engendró 2 y con la segunda engendró otro. Dice, y Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Sus primeros 3 hijos los tuvo en intimidad, pero uno era linaje escogido. Adán conoció a su esposa Eva y concibió y tuvo a Caín y le dijo, ese es Génesis 4 del 1 al 2 creo. Y dijo ella, con el favor del Eterno adquirió un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador, ¿no? Conoció, una vez conoció y tuvo a Abel, y una vez conoció y tuvo después a Set. Y tenemos la genealogía de Adán en Génesis 5 y la genealogía de la serpiente en 4, 15 al 24, ¿no? La genealogía de Caín, la genealogía de Adán, el linaje escogido. Y aquí es donde la situación se pone fuerte. Y cuando vemos que las cosas no siempre, o lo que pensamos que es bueno, no a veces siempre es bueno para Dios. Y lo que pensamos que es horrible, nefasto, no siempre es malo para Dios. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías? Espero que no seas muy sensible. Dice, ¿qué harías si tu familia fuera asesinada por un hombre y en unos pocos días a ese mismo hombre lo vieras predicando porque así fue la voluntad de Dios? Ese era Pablo, asesino de cristianos. Pero también tenemos a Caín, ¿no? Que asesinó a Abel. ¿Qué está pasando? ¿Qué es importante para Dios? Moisés al matar a un egipcio. David, del linaje de justicia, que adulteró con la mujer de su comandante más preciado, que asesinó, pero decía la escritura que era conforme al corazón de Dios. Te voy a pedir que le preguntes a la persona que está a tu lado y después yo te voy a decir la respuesta. Pregúntale, ¿eres hijo de Dios o del maligno? Dile, soy hijo de Dios. Amén. Dice Juan 8:39 al 40. Respondieron, cuidado, alguien está enojado. Alguien está enojado porque son hijos de Dios. Alguien está enojado porque están descubriendo su identidad. Para hacer esta prédica me caí de unas escaleras. Estoy vivo. y también me peleé con mi jefe. Pero Dios me dio sabiduría para saber responder y me dieron un aumento. Entonces, ahí descubrí que Dios quería arruinar este momento. Dios quería que no predicara, quería que me enojara, quería que me quería, pero le dije que no, que le pertenecemos a Dios. Dice Juan 8:39 al 40. Respondieron los fariseos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueras hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso. O sea, Abraham nunca mató
no hubiera procurado matar al Señor. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, como lo fue Caín, ¿verdad? Tenemos un padre que es Dios. Entonces Jesús replicó: si vuestro padre fuera Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Esto es importante. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él, y todo lo que ya sabemos, ¿vale? Pero yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Cuando alguien te quiera mentir, tú le tienes que responder: ¿quién de vosotros me halla culpable de pecado? Después te voy a decir por qué. Si digo la verdad, porque no me creéis. El que es de Dios oye la palabra de Dios. Escuchen esto: el que es de Dios oye la palabra de Dios, porque eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y siempre hubo una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Siempre hubo un hermano bueno, uno malo. El favorito. Levanta la mano, Valeria. Siempre hubo. Después en las tribus en las tribus, ¿no? En los hijos de Israel. Después hubo división. Y 10 de las casas fueron contra 2. Y unos eran los malos y otros eran los buenos. Y actualmente en las iglesias, organizaciones, denominaciones, religiones, estamos en la religión correcta. Denominaciones como pentecosteses, cosas católicos, anglicanas, carismáticas, pentecostales, calvinistas, presbiterianos, ortodoxos, más de 20,000 denominaciones. Y entre ellos viendo quiénes son los santos y quiénes son los hijos del diablo. Y esto es importante, esto es un dato fuerte, pero si no te lo digo, esto no va a tronar, esto no se va a romper. Y esto porque yo sé que pasa mucho con los jóvenes, porque los jóvenes son nuestro futuro y son muy atacados. Dice, actualmente hay muchos jóvenes que piensan que la iglesia es hipócrita, dividida, con abusos sexuales, de liderazgo. Se sabe de personas que incluso les habla a Dios para decir: este matrimonio no te conviene, mejor con este, que se ve que sí sabe quién es Dios. Siempre Satanás metiéndose ahí en tonterías. Y estas cosas se le conoce como la vergüenza de la iglesia. Y aquí viene la parte fuerte. Aquí ya viene el clímax de todo. Ok, perdonen si no se escucha. Después lo editamos. Cuando comencé mi vida cristiana, empecé aquí en Gente Nueva, Tlalnepantla. Después me fui a otra iglesia, después me fui a otra iglesia, como muchos cuando ya llevan un camino en Cristo. Y yo solamente
estaba sirviendo en multimedia y cómo odiaba que los instrumentos estuvieran desafinados. Entonces bajé al púlpito y los afiné. Y una persona me decía: ¿tocas la guitarra? Sí. Y esto quiero que lo tomes de una manera madura, porque no quiero que lo tomes con religiosidad ni con pensamientos de Satanás. Yo le dije: sí. Es que hemos estado orando por personas que tienen dones, pero están ocultos en la iglesia. En mi mente, en mi pensamiento, yo decía: bueno, pues yo no soy. Vi pornografía el día de ayer, no soy digno de ese servicio. Eso fue mi pensamiento. No se lo dije. Me invitaron al ensayo. Ensayé. Todo bien. Perfecto, subes este domingo. Ok. ¿Estás seguro, Dios? O sea, soy un pecador. Curioso, ¿no? Porque el pastor predicaba de que aquí, este es un lugar santo. Los salmistas son santos, se guardan. Y es real. Necesitas un carácter para estar aquí, un proceso. Ajá. Subir a la alabanza, vi que muchos tomaban mucho tiempo y no podían subir. Después me hicieron líder de alabanza. Admiré mucho a una persona que me contó algo similar. Me dice: mira, yo antes de casarme con mi esposa, pues forniqué con ella antes del matrimonio. Pero Dios es bueno y nos dio una segunda oportunidad. Y eran palabras de un salmista que cuando cantaba era la voz más horrible, pero la presencia de Dios era intensa. Y hace poco lo vi y le dije: tú eres esa persona que me inspiró a que sí existe la cristiandad verdadera. La ciencia del bien y del mal, linaje del bien, linaje del mal, linaje escogido, linaje del diablo. Y la persona que resulta que me llamó, yo ya me iba a casar en ese momento, quería casarme con una mujer que estaba en ese lugar. Me empezó a decir de esta mujer que era mala, que pestes, puras pestes. Y cuando yo hablé con ella, pues obviamente salió la verdad. Y ella me dijo: es que a mí me dijo que eras un drogadicto, que eras un alcohólico y que no tenías remedio. Un líder, la vergüenza de la iglesia. Y cuando yo supe eso, yo dije: no, algo está mal, algo no puede ser de esa forma. Vino esta persona y me dijo: oye, acabo de hablar con sus padres y me dicen que tus padres no te quieren, que no les interesa que estés con ella. ¿Ok? Y me lo dijo justamente un día antes de dar mi primera enseñanza en un grupo de amistad. Bueno, se llama de otro caso.
pues ya, yo estaba ilusionado, todo, pasó el tiempo. Y cuando llegué a lo alto, tenía trabajo, tenía muchas cosas, llegué a una cima, de pronto empezó la caída. De pronto los miembros que tenía en mi grupo de alabanza, bueno, de Dios, pero a los que Dios me había mandado para formar, que aparte no sabían nada, o sea, no tenían ni idea de nada. Yo solo sabía tocar la guitarra. Pero Dios no manda a alguien preparado, sino que, órale, tú puedes. Y cuando pasó todo esto, en los últimos tiempos que estuve ahí, ya las últimas veces, cuando decidí salirme del grupo de alabanza o tener contacto con esta persona, ya la persona que quería ya no me hablaba. Se empezaron a ir personas de mi grupo de alabanza, que porque eran pecadores, que porque muchas cosas. Y empezaron las maldiciones. Es que eres desobediente. ¿Por qué llamas ángeles? ¿Quién eres tú para llamar a los ángeles? Yo era un novato, pero yo sentía en mi corazón llamar ángeles en esa noche de oración. Y regaño tras regaño, semana tras semana. Hasta que un día dejé tocar a una persona, un chico que sabía que tenía problemas de drogadicción, pero el Espíritu Santo me dijo: dale la guitarra, deja que él toque y tú canta. Y después vino Judas y les dijo a los pastores y me llamaron, dijeron: ¿por qué permites esto? ¿Que no ves que este lugar es santo? Y solo escuché la voz que me decía: díselos. Y les dije: ¿por qué me permitieron subir a la alabanza si tampoco me conocían a mí? Nunca fuimos amigos. Entonces, vamos a y ese momento yo no sabía que iba a ser exiliado. No por ellos. No por ellos. El Espíritu Santo me mandó a otro lugar. Me dijo: tú ya no tienes propósito aquí, vete. Y vas a repetir esto conmigo: los pensamientos de Dios son más altos y hermosos que los míos. Amén. Y ya vamos. Apláudele a Dios porque Él se merece toda honra, toda gloria. Por Él estamos aquí. Y esto no es una mentira, esto es real. Esto es lo que pasó. Yo no te vengo a decir soy una persona perfecta, no tengo fallas, por eso estoy en la alabanza. He tenido duelos, dificultades. Los pastores también lo han dicho. Una vez yo me sentía pésimo, cometí un pecado. Fui con el pastor, dije: yo no voy a subir ahora. Y el pastor me dice: no me salgas con que no eres digno. Nunca le dije lo que tenía, pero Dios conoce lo que pasa por nuestra cabeza. Órale, alaba.
Porque a Dios le encanta cuando tú le cantas. ¡Órale! Y el último punto se llama tus pensamientos. Isaías 19:25. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá: bendito sea Egipto, mi pueblo. Escuchen. Bendito sea Asiria, la tierra que yo hice. Bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Lenguaje de bendición. Parecía que los profetas empezaban a entender que todo era de Dios y que no quería que solo se alabara en un solo lugar, en una sola nación, sino que se empezara a expandir su reino. Y sabes, yo anhelo tener una iglesia con luces, con bocinas más padres, con baños más bonitos, con salones para las clases. Nuestros pastores están en el Congreso de Hermosillo. ¿Saben por qué? Porque se están actualizando, porque se están dando de nuevas revelaciones, porque nos van a traer algo hermoso el próximo domingo. Cuando a ti te invitan a aprender algo, déjame decirte que ese no es el proceso. Leer un libro no es el proceso. Tú iniciaste el proceso cuando decidiste aceptar a Cristo. Ajá. Pero hay personas que dieron su vida por un par de páginas. Cuando tú eres profesional y quieres ir a más, antes se iba hasta otro país donde se conocía cierta ciencia que no había en tu país y había un precio que pagar. Y todo lo que tienes aquí, Dios te lo está dando. Tal vez es lo que necesitamos para que nuestro proceso sea acelerado, ¿vale? Entonces honra todo lo que Dios quiere darte, ¿vale? Amén. Dice, pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito, okay. Lenguaje de bendición, dice, tenemos por ejemplo la Torre de Babel, en donde por la fuerza del hombre querían llegar a donde estaba Dios. Tal vez querías una iglesia hermosa, ¿no? Lo que voy a decir. Hay algo que dice, ¿por qué Dios hizo que esa torre, para alcanzar a Dios, se suspendiera esa obra? ¿Por qué querían llegar tan alto? ¿Por qué con esfuerzo? ¿Por qué queríamos levantar piedras? ¿Por qué queríamos construir algo con nuestra fuerza para llegar a lo más alto? Se parece mucho a lo que hizo Satanás. Escucha esto. Isaías 14:13 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora, echado por tierra, el dominador de las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, sobre las estrellas de él. Elevaré mi trono, me instalaré en el monte santo, en las profundidades del Aquilón. Subiré sobre la cumbre de las nubes y seré igual al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió la celda. ¿De quién estamos hablando? Del enemigo. ¿Y qué quería hacer? Ir hacia arriba. Parecía que algunas personas tienden a tener un esfuerzo por llegar a lo más alto, a una posición, un lugar que no tiene fin. ¿Por qué para el hombre es tan importante la posición?
Y tenemos una versión contraria a todo esto. Mateo 20:28. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó a sus hijos, a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no sabes lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Ellos decían: claro que sí, contestaron, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Seguimos subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, dice: el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el primero un esclavo. Ya no se trataba de un lugar, sino se trataba de una humillación. ¿Sí? Una humillación. Dice Jesús, pero Jesús bajó para que nadie más tuviera que subir o hacer ayunos o oraciones para poder llegar a un nivel espiritual y poder hablar con Dios. Jesús bajó para traer el reino de Dios aquí en la tierra y se hizo con él hombre de una forma sencilla. Él no era como los religiosos, tan limpios, tan lávate las manos, y trajo eso tan buscado, esa relación con Dios de una forma humilde y sencilla, despojándose de sí mismo. Prólogo: Cristo, la palabra eterna. ¿Ok? Esto es la parte donde dice que Jesús era el verbo se hizo carne, bajó, ¿no? Él nunca quiso ir más arriba, él todo lo contrario, buscó ir más abajo. Testimonio de humillación. Habíamos dicho que desobediente. ¿Qué más? Vamos a hacerlo. Eres desobediente, lobo vestido de oveja. Llegué a ministrarme con la pastora Flor, y lo que más me costó, después de todo unas 5 horas de administración, al final, dentro de AG tuve una caída, al cual me llevó a tener pesadillas durante un mes y ayuda. Cuando estaba con la pastora Flor, llegó un momento en el que estaba así, y esto fue lo más importante que se me quedó. Me dijo: repite después de mí: perdón por ser débil. Y después me hizo repetir nuevamente: dile perdón por ser tan débil. Perdón por ser tan débil. Y yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Pero cuando uno es humillado, ¿qué pasa? ¿Verdad? Dice Filipenses 2:5-11: tenga la misma actitud que Cristo tuvo, que Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios dignos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Como un criminal. Soy un pecador. Muere. Muere. Muérete. Como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es fuertísimo porque quiero que entiendas esto, y este es el mensaje final, así que escúchame. Cuando yo tuve un conflicto con mi hermana, me sentí tan mal que no me lo podía perdonar. El diablo me dijo: es un machista, eres lo peor. Y la pastora todavía me dice: hola pastora, si está viendo esto otra vez, me dice: acuérdate que por la ira de Moisés ya no pudo entrar al reino prometido, ¿no? Digo, a la tierra prometida. Y dije: bueno, pues ya, ni modo, Dios sigue siendo Dios. Pasó mucho tiempo y en el Congreso del Espíritu Santo vino una chica, uno de los ministros de ese lugar, de Alemania, se acercó a mí y me dijo: tú le caes bien a Dios por cómo tratas a las mujeres. Los pensamientos de Dios. Muchas veces caemos en la mentira, pero no podemos llegar a esa verdad si no existe un arrepentimiento genuino. Y los hijos del diablo no pueden oír la voz de Dios, su corazón está lleno de maldad. Pero los hijos de Dios son reconocidos porque tienen una cualidad única que nadie más tiene: arrepentimiento verdadero y genuino, y una disposición para ser transformado por su Padre. La humillación de la iglesia es para que salgamos de nuestros espacios de comodidad. Yo vengo a decirte que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, que lo que estamos pasando es un proceso que duele, pero sí, fue una persona que fue falta de identidad, porque eso es lo que hace el diablo. También lo hizo con Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces estas cosas? Siempre el diablo, el origen de la maldad, buscando quebrar tu identidad. No eres suficiente, eres malo, te falta esto. Y de pronto quiero que te quedes con esto. Y esto, si puedes, tómalo, porque fue un pensamiento de Dios que dijo: tú eres mío y yo voy a estar siempre contigo, para siempre. Tú eres mi hijo, tú eres linaje escogido, real sacerdocio.
había una higuera que nunca floreció y Dios la maldijo. No me diste fruto, sécate. Un milagro, sécate. Pero tal vez eso hizo que su corazón cambiara, que se pudiera arrepentir y hubiera una transformación genuina en su ser. Y dice la palabra que si tú crees en lo que Dios tiene, en lo que Dios es y lo que tiene para ti, y si no dudares en tu corazón, Dios lo puede hacer. Eso dice después de que secó la higuera. Y que si alguien te ha dicho algo malo, Dios opina totalmente lo contrario a eso. ¿Qué te han dicho? Voltéalo. Ese es el pensamiento de Dios. Y esa es tu verdad. Esa es tu verdad. ¿Quién eres? Soy fiel. Si puedes, vamos a poner esta alabanza. Quiero que entres con el Padre. Yo aquí me quedo y los dejo con el Espíritu Santo, pero acércate, por favor, porque el Padre quiere darte algo. Acércate. Cree. Las veces no puedo contar. Fuiste fiel cuando yo te fui infiel. Yo no te conozco, Me abrazaste, pero el Padre te conoce. y lloré. Aun cuando tu sacrificio no gané. Qué dulce es confiar. Pasa adelante, en Cristo. porque Dios te va a decir algo. Conocerte verdaderamente, Hijo y Padre, Pastor eterno, profundo amor, inmensurable, amor real. Nos despedimos de los que están en la cámara. Amor probado. Bendiciones. Dios va a cambiar tu vida. Carne y hueso consiste